buenas tardes, charlas magonistas con Enrique y Bernie. Empezamos con... ¿Quieres empezar, Bernie? Sí, desde la semana pasada hubo una entrevista con el precandidato de la oposición, Enrique de la Madrid, en el cual, bueno, varios precandidatos de la oposición tuvieron sus entrevistas, ¿no? Obviamente la de Santiago Krill, ahí en Latinos, muy a modo, no sé si la pudieron ver, obviamente, pues muy a modo, ¿no? Y Enrique de la Madrid, que es el candidato que más lucía o que más, A ver, ¿qué más? Permítame un tantito. ¿Candidato Precandidato de la Madrid, precandidatos del PRI o viene independiente? No, viene con la alianza. Con toda la alianza. No, con la y alianza. Krill igual. Sí, son Son precandidatos, precandidatos ¿no? Obviamente se había dicho en el acuerdo del acuerdo que tenían los PAN y PRD, o PAN, PRI, PRD, que iban a ser un candidato del PAN, pero realmente creo que el acuerdo que habían llegado, porque no es el único priista que está buscando la presidencia, yo creo que el acuerdo que llegaron realmente había sido, porque también está Luis Massieu también como precandidata y es del PRI. Yo creo que van a ser elegidos conforme a la situación del procedimiento interno que usa el PAN, que puede ser por medio de una votación entre sus miembros, no sé cuál sea el procedimiento que vaya a usar el PAN. Porque yo había oído que el PRI iba a lanzar candidato en el Estado de México y en Coahuila. A cambio de que el PAN vaya a la presidencia. A cambio, el PAN iba a la presidencia. Sí. Pero parece que Alito ya está cambiando de parecer. Y hay una corriente muy fuerte en el PAN que no quiere, más bien, no una corriente fuerte, hay una corriente en el PAN que no quiere mantenerse en esta alianza y que quiere buscar mejor una alianza con Movimiento Ciudadano y que se vaya el PAN y Movimiento Ciudadano juntos y dejar al PRI y al PRD por otro lado. O sumar al PRD y hacerlo con Movimiento Ciudadano y dejar al PRI a un lado. Pudiera darse esa alianza y podría ser posible si el PRI deja de ser un partido atractivo. No, pues últimamente ya no es atractivo. No, hay que estar al pendiente, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden ganar en Coahuila, que todo parece indicar que, por cierto, lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Hay una desbandada de morenistas hacia el PT. Hacia el PT. Y grande. No sé qué tan grande, pero aquí ya estamos empezando a ver que a un mes de la elección, lo que estábamos comentando puede pasar. Sí. En el caso de Coahuila, ven a un candidato de Morena más débil que el del PT, pero esa división al final de cuentas afecta a la 4T. Debemos de empezar que el movimiento de la 4T es más grande que Morena, que el PT y que el Verde. Sí, claro. En el caso de Enrique de la Madrid, al igual que toda la oposición, yo la siento un poco borrada, dispersa, a veces siento que no saben lo que realmente quieren. Todo el mundo quiere ser candidato, hasta, vamos a decir, Xochitl Gálvez, Lili Telles. Pero Xochitl Gálvez quiere ser candidata a la jefatura, bueno, ahora a la gobernatura de la Ciudad de México. Así es. Eso es lo que se ha dicho, ¿no? Porque no apareció como dentro de los 17, 18 candidatos de la oposición. Sí, es a la jefatura, pero vemos figuras, vamos a decir, con un largo historial, figuras muy desgastadas. No hay renovación, una renovación en esos partidos, en la oposición, y eso es lo que les pesa. En el caso de Enrique de la Madrid, si bien él se ha manejado un poco distante de la política, él viene, vamos a decir, el papá de él fue presidente de México desde el 82 al 88. Una época muy gris, ¿eh? Una época, vamos a decir... Pudo haber sido gris, pero ahí empezó lo negro del país, ¿no? Exacto, el neoliberalismo. Así es. Vamos a hablar un poquito de lo que fue Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid fue parte del gabinete de López Portillo. Él es designado como candidato. López Portillo lo mencionó porque era una persona que sabía de economía. Él aplica lo que en el futuro se llamaban las recetas de Washington para contener un poco la inflación. No lo logró. Hubo años donde la inflación fue del 800%, los salarios caídos, los salarios reales caídos. Una época completamente mala para México. Comenzaron las privatizaciones, las migraciones hacia Estados Unidos se multiplicaron porque la población tenía problemas, vamos a decir, un problema grave para poder sobrevivir en el país con esta condición. Falta de trabajo,
Falta de trabajo, demasiada inflación, los precios por las nubes, el peso devaluado, una cosa, un fenómeno económico que se llamó esta inflación, donde poco empleo y mucha inflación. Entonces, vamos a decir, él trae una losa pesada que es por la parte del nombre del papá, un expresidente. Es la época donde también nacen el famoso movimiento social conocido como los Mirreyes, por ejemplo, Roberto Palazuelos, los propios hijos de la Madrid, el propio Enrique de la Madrid es un Mirrey, el burro Van Rankin, Luis Miguel. Entonces, ese estereotipo que trae Enrique de la Madrid, esa losa que trae Enrique de la Madrid, y una oposición desdibujada, siento yo a veces que no vale la pena casi hablar en el caso de Enrique de la Madrid. No lo noto como algo nuevo o algo que pudiera ser una alternativa real para nosotros los mexicanos. ¿Qué les parece si nos vamos a lo que es la Suprema Corte de Justicia? A ver, David. Pues otra más de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta semana, iniciando la semana mejor dicho, en donde invalidan el plan B de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, alegando las supuestas faltas al procedimiento que realmente estaríamos viendo aquí desde el punto de vista legal o desde el punto de vista político, desde los dos puntos de vista, la situación de la injerencia de un poder en las decisiones de otro poder. O sea, muchos han criticado Se supone los que son autónomos, más bien, muchos han criticado a la oposición, al presidente de la República por querer ingerir en los institutos autónomos como el INE, el INAI, la Suprema Corte de Justicia, aunque es otro poder. Siempre se le ha acusado al presidente de que quiere ser un dictador y que quiere poner las cosas a su modo. O sea, por estos motivos, ¿no? Por las reformas constitucionales que ha hecho el presidente o que le ha pedido al presidente que sean aprobadas por el Congreso en sus dos cámaras, ¿no? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Sin embargo, ahora vemos lo contrario, ¿no? Al momento no están hablando de que la norma o la legislación esté mal, sino que están hablando de la falta del procedimiento. Cuando los mismos legisladores tienen la misma facultad de poder cambiar el procedimiento a su gusto, porque ellos mismos van a regularlo. Entonces es como si tú estuvieras aquí en el comité organizando un evento y llegara una persona externa y les dijera, no, a las cosas así no se hacen, ¿no? Tienes que volverlo a hacer, tienes que volverlo a empezar, ¿no? Casi nos pasó. Sí, por eso lo mencioné. Sí. Entonces, ¿cómo le vas a decir a la gente que está trabajando en el Poder Legislativo, que ya lleva la mitad del periodo, o sea, la mitad de los 3 años, que lleva 3 periodos de los 6 los que van a estar, que no están haciendo bien las cosas? Y no es la primera vez que el presidente tiene esta confrontación con la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar que la primera vez que existe esta confrontación que tiene el presidente con la Suprema Corte de Justicia es con el decreto presidencial, en el cual el presidente le pide a los 3 poderes, a todos los órganos autónomos, que nadie gane más que él, ¿no? Pero lo hace vía decreto. ¿Quién es el único poder que no acata esta instrucción? La Suprema Corte de Justicia. Y los jueces, ¿no? Los jueces. Entonces vemos esta confrontación desde que, o sea, no sé, el presidente hasta cierto punto había sido un poco tolerante, había sido no había querido tanto meterse en el tema. Sí. No, dejándolos ganar más, o sea, que estarían ganando más o menos un presidente de la Suprema Corte de Justicia andar ganando como los 3 millones, 4 millones de pesos al año, entre su sueldo, las compensaciones, los viáticos. No, es un promedio como de 600,000 pesos mensuales, ¿eh? No es tan poquito, es más. Ganan como 300. Como 400. 350. Pero ya incluido todo, parece que sí ronda los 600. Con todo. Tenemos que checarlo. Sí, hay que verlo, pero. Estaríamos hablando entonces casi de los 6-7 millones de pesos. Exactamente. Exacto. Sí. Porque hoy
tienen su dieta y tienen otros beneficios adicionales. Sí, tiene una compensación que les dan cada 3-4 meses por el simple hecho de ir a trabajar. Sí, y les dan, ¿cómo se llama? Meten a sus familiares a la nómina y cosas Bueno, así. eso de los familiares en las nóminas y eso se ve en todos los gobiernos y en todos los poderes y en todas partes. Sí, pero No es algo que... no es nuevo. No es nuevo, pues no podríamos nosotros Pero, criticar eso sí, de la pero Suprema de todos Corte modos, cuando... no está bien. Sí, pero no podríamos criticar eso de la Suprema Corte de Justicia que no estás involucrando a tus amigos o a tus parientes. Sí. Porque si tú fueras el presidente municipal, obviamente vas a darles puestos a tus amigos importantes, a tu equipo de lucha, a tu equipo de... ¿Sabes? ¿Sí me explico? Sí, eso sí. O sea, eso no es nada como lo que pasa con los hijos de Fox. no. Los hijos de Fox no son los malandros, son los hijos de Marta Sagún, los vivistas. Sí, por Son los eso. que tienen problemas. Bueno, los medio hijos de Fox. Los medio hijos, ¿no? Pues que serán, pues ni siquiera puede decir que es un hijastro porque ya estaba grande Fox cuando se casó con Marta Sagún y los muchachos ya estaban grandes. No, me refiero a lo que te estuvieron diciendo los hijos del presidente Andrés Manuel, que uno estaba en Dubái, que le renta la casa a la comadre, que la comadre es la directora la asistente de la directora de la jornada. No, sí está ahí, pero obviamente si tú eres mi amigo y yo tengo una casa que la estoy rentando y te gusta la casa que estoy rentando, pues me la vas a rentar, o sea, eso no es nada nuevo. No es nada nuevo. A ver, Enrique, ¿qué piensas acerca del plan B? Bueno, en este caso, la Suprema Corte de Justicia, por primera vez, ya había habido procedimientos similares donde la Suprema Corte de Justicia no había objetado el procedimiento. En este caso, la Suprema Corte de Justicia dice el plan B no cumplió con el procedimiento legislativo adecuado, que se basan básicamente de que tuvo que ser incluido en la Gaceta. En la Gaceta. Sí, no, la Gaceta. En la Gaceta anterior legislativa. y debió haber sido turnado a comisiones. Eso es lo que ellos argumentan. Pero ha habido historial, ahí nos va a mencionar un poco, ha habido historial donde muchas reformas constitucionales habían ocurrido exactamente igual con el fast track, exactamente el mismo procedimiento, y la Suprema Corte de Justicia no había intervenido y no había dicho, ¿sabes qué? El procedimiento estuvo mal hecho. Ejemplos, pues tenemos muchas de las reformas de Peña Nieto, la reforma educativa, pero ahí hubo dinero a los diputados. Y inclusive a ¿cómo se llama? Ricardo Anaya. El de Kim Canallín. El Canallín pues sí, de hecho, por esa razón. Es una de las razones por la cual Emilio Lozoya está bajo un procedimiento penal. Los abogados de Emilio Lozoya dicen, bueno, pues también tráiganse al expresidente Peña Nieto porque pues, actuaron juntos. Y Ricardo Anaya pues se encuentra prófugo acá en Texas. En pocas palabras, ¿quién cierra la puerta? No, lo sucedido, digo, el conflicto con los órganos autónomos va a seguir, yo creo que va a continuar, lo tenemos con el INAI, va a continuar ahorita con la Suprema Corte de Justicia. Por ahí, Noroña, el diputado del PT, que siempre ha venido a señalar y que siempre ha estado señalando este tipo de abusos de parte de la Suprema Corte, dice que en el próximo periodo legislativo van por eso. Ahora sí se van a presentar a hacer reformas internas, o sea, reformas al interior del poder. Y fíjate, ¿qué va a pasar aquí? Si el Poder Legislativo decide hacer reformas hacia adentro del Poder Judicial, vamos a ver una real confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Claro. Y vamos a ver el pueblo de México de qué lado se pone. Bueno, ahí vamos a necesitar mínimo 334 diputados. No, pero eso sería para el próximo. Para la reforma, para la próxima elección, ¿no? Sí, pero todavía alcanza López Obrador, ¿no? Sí, pudiera hacerse, ¿no? Pudiera hacerse. Hay un antecedente que ocurrió aquí en El Salvador. Nayib Bukele, una vez que tiene la mayoría, vamos a decir, la mayoría calificada, él decide cambiar a los ministros de la Suprema Corte de El Salvador y él argumenta, es que estos ministros defienden los intereses de gobiernos corruptos, algunos de ellos expresidentes que llevan proceso legal ahí en El Salvador. Dice, por esa razón yo decido el día de hoy cambiar de representantes de la Suprema Corte de Justicia.
Ojalá. Entonces ya hay un antecedente internacional Exactamente. reciente, ¿no? Reciente. Y el pueblo, como ya lo hemos mencionado, estuvo a favor de la decisión del presidente Bukele, tanto así que ahorita traen cerca, algunos lo mencionan, cerca del 91% de aprobación. Y se me hace exagerado, ¿eh? Realmente se me hace exagerado el 91, digo, no... Hasta los que tienen cerrados, yo creo, votaron por él, ¿no? Ajá, pues menos por ello, Es por que- todos los familiares que tiene los delincuentes en las cárceles, en las supercárceles que está haciendo Nayib Bukele, y que obviamente tiene el apoyo de la mayoría de los países latinoamericanos, tanto así que nada más el único que estuvo gritoneando y estuvo diciendo que había violación a los derechos humanos fueron los presidentes de la OEA y Estados Unidos y Canadá, y que los demás simple y sencillamente se marcaron diferentes, ¿no? Así como que, bueno, es tu vida interna, es tu rollo, no nos importa, y a la mayoría de los países latinoamericanos no les importó, y no trascendió esta cuestión de la violación a los derechos humanos de los presos en El Salvador. Es bueno que haya un precedente internacional reciente, porque en ese caso va a ayudar a que el presidente lo pueda hacer, y sobre todo que la mayoría de la gente que estamos viendo lo que ha estado viniendo haciendo la Suprema Corte de Justicia, estamos conscientes De que no funciona. de que no funciona la Suprema Corte. No, funciona a favor, pero del dinero. Exactamente. O sea, para no decir otra cosa, ¿no? Que son corruptos. Es lo que está. Es la verdad. Es la porque verdad, no es somos la verdad, es la tontos. verdad. Sí, el sistema, la Suprema Corte de Justicia que preside el Poder Judicial, todo el Poder Judicial necesita cambios, necesita una Una reestructura, reestructuración para bien. pero a fondo. Así. A fondo, no de puro maquillaje ni cosmética, ocupa un cambio radical. En eso Usted- creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí. Sí, ¿Tú lo has sí, visto? nosotros Tú sí, como pero abogado, tú lo has visto. fíjate que la cuestión de la cuestión de la violación a lo que está haciendo no es tanto de los magistrados y de los magistrados o de los jueces de distrito, es de la Suprema Corte. Entonces, arriba donde O está. sea, es arriba donde está el problema. Como Pues dice el desde presidente, ahí. Es arriba, ¿no? Porque no de podemos arriba hacia poner abajo, una se situación, va, o sea, se por va. ejemplo, hablamos de la esposa de Genaro García Luna y de la situación de las cuentas que se le congelan a la señora. Que se a su esposa, liberaron. a su esposa, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser casualidad? ¿Cómo puede ser casualidad? O sea, porque el juez de distrito o el juez de circuito, no sé en qué instancia estaba, desconozco, no resuelve nada hasta que llega Piña. Cierto. Entonces, no podemos nosotros venir a decir, o sea, no estoy diciendo que esté mal tu punto, ¿no? Yo nomás estoy diciendo lo que se está viendo y como se dice, ¿no? En los hechos, ¿no? Los hechos ahí van. O sea, después de que descongela las cuentas a la esposa de Genaro García Luna, un día después de que lo declaran culpable en Estados Unidos, viene también lo de cabeza de vaca a la semana, a las 2 semanas. Y también. Un amparo que se había presentado con meses, o sea, antes pues, se resuelve de repente para liberarlo, y ahora Y también- este tipo quiere ser presidente de Hazme el México. favor. Y ya podemos ver aquí en la ciudad de Tijuana, no sé en las otras ciudades del resto del país, pero aquí en Tijuana ya vemos cabezas de vaca diciendo México piensa con la cabeza. Obviamente me imagino que está hablando, Pero no con la cabeza de vaca. o sea, sí, pues, más o menos por ahí va mi comentario, y obviamente usando los colores azul, amarillo y rojo, que son los colores que tiene La alianza. la alianza, ¿no? Que son los colores de los partidos de la alianza, ¿no? O son los partidos que usa la alianza. Y basándonos en esta situación, fíjate, una ministra llega y todo lo que sucede. Inclusive, No es casualidad, ¿no? No, inclusive esta, ¿cómo se llamaba? La que estaba en la cárcel, también la soltaron. A Rosero Robles. También, qué casualidad. ¿Sí, Rosero Robles? Bueno, está en la cárcel, también ¿Lo liberaron? está liberado. No sé si libre. está exonerada. O si está en domiciliar, ¿no? Exacto. No, y no nos debería de sorprender y que después el gobierno mexicano tenga que indemnizarlos. O sea, falta que el gobierno Ese sería mexicano... el colmo. No sería el colmo, porque ese sería el segundo paso que tendría que hacer el gobierno mexicano, que se tendría que indemnizar a los delincuentes que han salido. Entonces,
es evidente, se ve que la Suprema Corte, hablo de la Suprema Corte, no hablo del Poder Judicial en sí, sí es la que está como haciendo las cosas mal, en contra de las torpedeando la estabilidad del país. Ahora, otra situación muy evidente que pasó el mes pasado fue ver a la ministra Piña en la embajada de Estados Unidos. ¿Qué anda haciendo ahí? No es competencia del Poder Judicial entrevistarse con un embajador. Claro que no, es totalmente fuera de... Y solamente el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores se pueden entrevistar con el embajador de manera pública. Y en esta ocasión no sé si era de manera pública o privada, pero el punto es que hay una foto en la embajada de Estados Unidos y aquí vamos a ver la situación de lo que puede venir a ocurrir basándonos a otra situación legal o otro acontecimiento que es lo que pasó en Perú. Lo que pasó y lo que está pasando actualmente en Perú de Pedro Castillo cuando deciden sacarlo de la presidencia por medio de un golpe de Estado, ¿no? Aquí, así empezó, así como estamos empezando aquí, así empezó una oposición gritona, manifestaciones de la gente de la derecha, agarraron el Poder Judicial, tomaron el Poder Judicial y después de ahí tomaron la decisión de dar el golpe de Estado. La única diferencia es que aquí el ejército mexicano le es muy leal al presidente, sí, lo cual no va a contar, o les faltaría nada más contar con ese único punto para poder dar un golpe. Y otra cosa, está amparado el Chapito, ¿no? Para la extradición, algo así. Estados Unidos estaba muy molesto con la ministra. No, pero el Chapito creo que le quitaron la mitad de los cargos que tenía. Es que hay que entender el narcotráfico como lo que... O sea, nos acusan de fentanilo cuando realmente pues, en México no se produce eso. Es una droga sintética. No se procesa. Es una droga sintética meramente, o sea, no sabemos... Viene de China y no nada más viene a México. No, y creo que viene a Canadá y a Estados Unidos. Que de Canadá sale hacia Estados Unidos. Exacto, parte. No, pues aquí para allá. Y en Guatemala creo que también llega ahí, la pasan a México y el dinero va para Guatemala y después va para China y después regresa. Pero México no procesa fentanilo, ¿eh? No lo procesa. No, ni lo envasa. No, tampoco. Lo hacen pastillas. No hay muestras de eso. O sea, aquí es lo que México hace, es la cocaína, la heroína. No, pero ya hubo detenciones en algunos estados donde están creando las pastillas. Las pastillas, te digo que lo procesan nada más. O sea, lo envasan, para decirlo de otra manera. Pues, pero ya se dieron cuenta que viene de China porque detuvieron un contenedor en un barco chino. Sí, por eso obviamente los estadounidenses no van a ponerse a alegar o a discutir más allá con China, sabiendo primeramente que van perdiendo la guerra en Europa. Sí, la secretaria de Seguridad Pública les dijo en su cara, se les enseñó todas las pruebas de que viene de China y que no se hagan tontos, ¿verdad? De que no le echen la culpa nada más a México, ¿verdad? O sea, que y aparte si no hubiera oferta, o sea, si la gente no lo quisiera consumir, no hubiera negocio, pues. Y ellos no hacen una campaña para detener eso, o sea, no se hagan patos. Sí, la verdad que hay que ver la situación que puede venir pasando o que pudiese seguir sucediendo, sobre todo por las cuestiones de que la Suprema Corte pudiera en algún momento dado seguir invalidando las normas de la Cuarta Transformación y a ver cuándo el presidente tomaría ya la decisión de manera contundente y firme de ahora sí hacer modificaciones al Poder Judicial y a la Suprema Corte. Es que lo quiere hacerlo legal a través del Congreso. Sí, pero ¿cómo puede ser posible que no defienda la autonomía, del Congreso? O sea, más bien, que otro poder le diga a otro que su procedimiento no está bien. Y hay que recordar todas las cuestiones aberrantes que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, podemos ver el documental de Netflix de Florence Cassés, de la francesa, en la que la Suprema Corte de Justicia, junto con Genaro García Luna, atropellan los derechos de la señora francesa. Y así como vemos el atropello de Florence Cassés, podemos ver el atropello de cuántos mexicanos de los que no conocemos.
Pero todos estos, la mayoría de los ministros están puestos por el PAN, ¿no? Digo, Sí, fueron la entraron al administración poder pasadas. con Calderón o con con Peña Calderón, Nieto. con Peña Nieto, pues... Aquí la importancia de que de que la cuarta transformación se mantenga y de que podamos ganar de manera contundente en la elección que viene es para poder hacer las reformas necesarias. Sí, Y hacer las reformas que realmente el país requiere y que ahorita no se han podido hacer por cuestiones de la Suprema Corte de Justicia. Y sobre todo que en el próximo sexenio, lo más importante, que supuestamente según con lo que duran los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en el próximo sexenio ya le tocaría al nuevo presidente de la República y a los nuevos senadores elegir a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Y no estaría mal hacerlo democráticamente, ¿no? No creo que se... Votando por ellos no se podría. Sí, se podría. El problema es de que si para elegir, si todavía tenemos, y eso no lo digo con la intención de agravar o sea, de agredir a la gente, perdón. Pero si todavía tenemos gente que vota por el PAN y por el PRI, ¿cómo pensaríamos nosotros que van a poder votar por un buen ministro de la Suprema Corte? También. Pero, o reducirles el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? O 12 15 años. No, pues quitárselos a la mitad. Sí, pues como 15 O sea, realmente recibe López Obrador totalmente un poder contrario, ¿no? Sí. Y desde el inicio se había mantenido al margen. O sea, de las primeras cosas que hizo el presidente de la República fue reducirse el sueldo y pedirle a todos que se reducieran el sueldo, pero aquellos que tomaron la decisión de no reducirse, lo que fueron el INE, por ejemplo, y el Poder Judicial. Sí. ¿Y el otro, cómo se llama? ¿El INAI? El INAI, ¿cómo se No, llama? el INAI sí tiene un presupuesto muy grande. El problema del INAI, que fue el tema de la semana pasada y de la año pasada, el problema del INAI es que no funciona. Sí, no sirve para nada. Porque dijeron ¿Cuánto que cuesta? 1,000 millones, ¿Anuales? millones anuales. No traigo el Mil- número, pero sí. Mil millones. 1,000 millones Sí, anuales, ¿no? hacemos un Anuales. beneficio-costo, está muerto el INAI. ¿No? El INAI. INAI. No, el INAI son como 20,000 millones de pesos al año, más los años electorales que sube a 24,000 millones de pesos. El En año electoral federal. Y no trabaja todos los años. No, el INE se trabaja todos los años en la cuestión de la postura. Lo que se quiso hacer fue quitar las 300 juntas locales porque ellos nomás trabajan un año cada 6 años. Cada 3 años. Cada 3 años. O sea, trabajan una tercera parte. Y no ganan poquito. Pues, No ganan poquito. Digo, estas son de las cosas que el vocal, porque está el administrador de las juntas, que es el que se encarga de dar la credencialización. Y estaba el presidente de la junta y los 5 vocales, que no sé cuánto nos costaba, o sea, cada uno de ellos. Y eso era por 300. Y nada más trabajan, ¿no? Por ejemplo, el proceso electoral de este que viene empezaría más o menos en septiembre de este año. El proceso, o sea, es cuando se ponen a trabajar en septiembre, entre agosto y septiembre, y se termina un mes y medio después de la elección. Este termina el procedimiento de la elección más o menos en junio. Entonces tienes 2 años de vacaciones más o menos. Y es lo que estábamos. Ajá. Claro, pues claro que pagados. Más, nada más lo que trabajas, no más te pago eso. No, se les paga. Sí. No, y cuando están trabajando, o sea, durante el proceso legislativo, donde el proceso electoral, que empieza, digo, más o menos, que dura más o menos como un año, que ahorita se van a empezar a juntar las juntas locales y las juntas federales, van a empezar a sesionar para ver la cuestión de los nombramientos de los representantes de los partidos, ver los acuerdos que se están tomando a nivel federal, siempre hay cambios en las elecciones a petición de los partidos, modificados en el Congreso y que obviamente tienen que bajar y que los representantes de los partidos tienen que ver y ir trabajando con estas nuevas normas y reglas que van cambiando nada más poco, ¿no? Sí, es mínimo los cambios. Por ahí, y como eso totalmente como significan, en una ocasión me tocó ver que, por ejemplo, el logo que usan los representantes de los partidos en el pecho, Sí. el día de la elección, Sí. pues antes era de 2.5 centímetros, lo bajaron a que fuera de 2 centímetros.
O sea, de 2x2, o sea, cosas así tan... Y no puedes traer la camiseta de color azul, o no puedes traer la amarilla. Este había sido un acuerdo que se llegó, pero nada más para una sola elección, que fue para la elección del 2018 o del 2012, no recuerdo. Creo que fue en el 12. Por lo que habían, porque estaban haciendo las famosas mareas rojas en el Estado de México, que había sido uno de los... que aquí, fíjate, yo no había escuchado, ¿no? Pero dicen que aparte del fraude de Delfina, habían cometido fraude en el 99, y que fue ahí donde empezaron con la marea roja, haciendo presión hacia los simpatizantes, en este caso de los simpatizantes del Partido Acción Nacional, para que no salieran a votar, y de esta manera, pues no salían a votar, y generando como presión, ¿no? Y después en el 2004 vienen y nos la hacen aquí con Hank, la famosa marea roja en el 2004, que le da la presidencia a Hank. Y ese tipo de cosas que ha venido haciendo el PRI del Estado de México, cuando le funcionan las replica en el resto del país. Entonces, no sé si vieron por ahí un video en el que está una persona y le están entregando boletas tachadas por la alianza. El famoso carrusel. Sería más bien el taquito, ¿no? O algo así. Sí, No, porque el carrusel es cuando tú votabas y te ibas a votar a diferentes urnas. No. Y el taquito, es que lo hacías taquito y metías 7, 8 boletas en la misma urna. El carrusel, a ti, cuando llegas a la casilla, cambias la boleta. No, el carrusel es cuando votabas en varias casillas. No. Por eso es un carrusel. No, por eso. Pero te digo, recoges la nueva, la que está en blanco, la guardas y metes la que ya está marcada. Sales, regresas y le das la blanca y ya te pagan. Y esa blanca se la dan a otra marcada y así es el carrusel. No, pues eso no sería carrusel, eso sería una compra de boletas, ¿no? Pues sí, pero es continuo. Porque, por ejemplo, en la elección que me tocó... de cuentas. Unas embarazadas, carrusel. Sí, los mapaches. Y pero los mapaches lo único que hacen es estar llevando a la gente y estar agrediendo a la gente que no va a votar por el partido. Bueno, vamos a regresarnos al plan B. Pues estamos esperando qué sucede. Por el momento la Suprema Corte de Justicia, como ya nos mencionamos, ellos argumentan el procedimiento legislativo y vamos a ver qué sucede. La mayoría la tiene Morena, entonces son reformas que no requieren que Morena por sí solo lo puede sacar y simplemente se está topando con un obstáculo que en este caso se ha convertido en la Suprema Corte de Justicia, pero vamos a decir el Poder Legislativo, la mayoría que tiene Morena, es suficiente para hacer estas reformas. Entonces pienso que solamente es cuestión de tiempo. Una cuestión, cuando terminó el día 30 y todos se van a descansar. No, se queda una guardia. Una guardia. Ok, pero ahorita no va a haber movimiento. No pueden sesionar. No pueden sesionar. Pueden sesionar, fíjate, ¿no? No, fíjate, sí. Pero no, fíjate, hay una situación aquí. No, es hasta julio. ¿Hasta julio? Yo pensé que en septiembre. Antes era en septiembre, pero lo cortaron. Ajá, no sé a qué se deba. Ajá. O sea, es a lo que voy. El procedimiento el periodo legislativo se supone que se acaba hasta junio. Ellos mismos, como legisladores, decidieron cambiar su periodo legislativo. Hasta abril. Ajá. O sea, ellos mismos los cambian. Sus mismos procedimientos pueden ser cambiados por el mismo poder legislativo. Ok, pues sí, porque ellos son autónomos también. Ajá. Igual que y entonces, ¿cómo puede decir el poder de la Suprema Corte meterse en la vida interna de otro poder? Digo, tanto hablaban de la injerencia, tanto hablaban de la injerencia que cometía el presidente en los institutos autónomos, y ahora la Suprema Corte de Justicia lo hace con el Poder Legislativo, ¿no? Y obviamente los legisladores no se van a quedar callados. Obviamente los del PAN y los del PRD, que siempre son los arrastrados, pues lo van a ver como un triunfo, pero ¿un triunfo de qué? Como no hay billetes, pues no votan en contra todos. Y por cierto, hay una situación rara, ¿no? Que el Financiero presenta, ya saben que el Financiero no es uno de los periódicos muy morenistas, pero salió una encuesta, no sé si ayer o hoy, o antier, en la que Morena crece 3 puntos.
O sea, que Morena va subiendo. O sea, no Morena, la cuarta transformación. ¿La aprobación? Sí. O... No, las encuestas de por quién votarías. En la encuesta aparece PAN, PRI, PRD, aparece los canadienses de Morena y aparece el MC, ¿no? Y MC pues va a estar hasta que el MC decida sacar un buen candidato que no tiene otro más que, desde mi perspectiva, desde Ronaldo Colosio, desde mi perspectiva no veo otro candidato que pudiera ser, ¿no? De hecho, yo en esa parte difiero contigo. Siento que el Movimiento Ciudadano tiene mejores candidatos, o no mejores, sino más atractivos para el electorado que lo que tiene el PAN, PRI, PRD. Ah, no, sí, no, claro. Entonces no yo siento compares, que lo del Movimiento Ciudadano no, Movimiento Ciudadano va a quedar en segundo, va a quedar en segundo. Si el Movimiento Ciudadano decide irse solo, queda en segundo contra el PAN, PRI, PRD. Y más, y esto es una situación, si pierden el Estado de México, el PRI, se desbarata el PRI, ¿eh? Sí. O sea, no sé, hijo de su madre, perderían, yo creo, de los 8 puntos que tienen, perderían como 3 puntos, ¿no? Toda la gente ya se dio cuenta que el PRI está yendo de nopales. Imagínate todas las propiedades que tienen. Están llenos de nopales ahí. Pues no sabía yo decirte eso de los nopales, no te entiendo muy bien, pero... No, que el nopal tiene muchas propiedades. Tiene más propiedades que el nopal, ¿no? El nopal tiene muchas propiedades curativas y conforme lo estudian, más salen nuevas. Más cosas. El PRI está lleno de nopales. Sí. O sea, los priistas. Sí. Y están llenos de, porque les aparece cada vez les descubren más propiedades. Sí, no, definitivamente, ahí yo creo que... Yo creo que el PRI ya tiene, o se cambia de nombre, o desaparece. Tienen que evolucionar. Yo creo que el PAN y el PRI tienen que crear un nuevo partido que realmente... Una fragmentación. Un partido de derecha real, ¿no? Porque sí. son partidos de... O sea, te digo, yo no entiendo cómo la gente sigue simpatizando, ¿no? Ya se les enseñó... Hace rato que estás hablando de la Madrid del presidente, el hijo niega rotundamente que su papá había sido que se convirtió en un mal presidente. Él no niega. Él niega que fue el padre del neoliberalismo en México. Él niega, o sea, realmente, ¿qué ocupas tener en la cabeza? Oye, espera, rápido. En el 85 hubo un terremoto en la Ciudad de México. ¿Qué hizo el señor? Nada. No se apareció sino hasta 2 días después, algo así. Bueno, en octubre. Sí. Sería todo un tema hablar de las cosas que han hecho los demás candidatos, ¿no? Conclusiones. A ver. Pues vamos a ver, concluimos que la Suprema Corte de Justicia hay que modificarla. Hay que cambiarle algo, ¿no? Concluimos que Coahuila se le puede poner complicado al PAN, PRI, PRD si sigue habiendo una desbandada que se está yendo muy a tiempo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué piensas tú? No, Coahuila siento que... No se va, no gana lo va a mantener el grupo de los Moreira, los Riquelme, se mantienen. Para mi forma de ver, van a mantener su estatus. Pues esperemos que no. Esperemos que no, pero todo indica. La verdad creo que sí está un poco a tiempo, digo, lo veo muy complicado, tal vez hasta... Tuviera que haber una declinación del candidato de Guadiana principalmente. Guadiana, sí. Y probablemente que lo siguiera Lenin Pérez, es el candidato del Verde. En el caso del Estado... Subieran los 3, más el estatal. Más el estatal, y ya con el liderazgo de Mejía, siento que ahí pudiera haber competencia. Pero si no ocurre, pienso que Manolo Jiménez, el candidato del PRI, PAN, PRD, va a obtener la gobernatura de Coahuila. Y ahí es por cuestiones de la desunión o la fragmentación que se creó dentro de la 4T. Ahí el culpable, ¿quién fue? No, yo insisto en lo mismo que la otra vez, ¿no? Yo digo que... culpables. Se me hace muy raro que el presidente no haya podido hacer que fueran todos. No, pero si estás ocupado en la presidencia y todas las broncas. Ahí está Mario. Está aquí el teléfono, le marcas. Mario Delgado, ¿verdad? Que y se le dices a Mario Delgado que haz las cosas bien. Sí, ya, punto. Para mí, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.